Bueno, les saludamos con mucha alegría en este día que nos encontramos haciendo este desarrollo de Orando con los Salmos como preparación al Año de la Esperanza, al Año Santo 2025. Y bueno, hoy queremos adentrarnos con todo el corazón a conocer a Dios, su amor, su misericordia, para de esta manera tomar confianza nosotros en nuestro corazón para poder dirigirnos a Él, para que la Virgen Santísima también nos conceda la gracia de poder sabernos dirigir al Señor, saber orar, porque es un don. La oración es un don que recibimos del cielo. Y bueno, le saludamos pues a Leandro Rosales, que es seminarista pues de nuestro seminario. Él está ahorita en tercero de teología, él es de Venezuela y bueno, se está preparando pues para el sacerdocio, y también les pedimos a cada uno de ustedes que oren por él, para que pueda seguir perseverando, para que pueda ser cada vez más imitador del Señor Jesús. Bueno, Leandro, entonces en este día vamos a adentrarnos en un salmo que nos muestra lo que es Dios y que nos quiere llamar también como a la confianza, ¿cierto? Entonces, no sé cómo quieres expresarnos este primer punto, si nos quieres quizás recitar el salmo, poner un poco en contexto en cómo fue escrito este salmo, qué estaba viviendo el salmista, para que podamos entender un poco nosotros este tema. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo. De verdad que para mí es muy gustoso el compartir la fe. Así que bendito sea el Señor por eso. Qué bueno, hermano. Sí, yo creo que pudiéramos partir poniéndonos en contexto con respecto a este salmo. Estamos hablando del Salmo 115 o el Salmo 113b. Y es que bien sabemos que los salmos tienen una doble numeración. La primera numeración corresponde a la versión hebrea y la segunda numeración a la versión griega. Y el Salmo 113, los griegos lo dividieron en dos, ¿no? 113a y 113b. Pero Ajá. para los hebreos quedó como 115, ¿no? Y así queda registrado también en nuestra Biblia, ¿no? Si queremos consultarlo, podemos ir al Salmo 115. Y este salmo está escrito en un contexto bastante complejo. Por allá en el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, fue desterrado de su lugar de origen y fue llevado a este pueblo donde se vivían una serie de acontecimientos complejos, y uno de estos acontecimientos era la idolatría, ¿no? El otros dioses que no era el Dios verdadero, cuyo pueblo de Israel estaba en peligro en caer en esta idolatría. Entonces el Salmo tiene una ambientación bastante, digamos, difícil en este sentido, porque estar fuera de la tierra más obligado, pues no es nada sencillo, ¿no? Así que este es el contexto que nos acompaña en este Salmo. Yo creo que podemos partir leyéndolo y tener una lectura del Salmo y con esto pues ubicarnos de qué se trata, cuál es la palabra que el Señor va dirigiendo, qué está diciendo el salmista, cuáles son sus sentimientos, a qué está abocando el salmista. Bien, y dice así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu lealtad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está el Dios de ellos? Nuestro Dios está en el cielo, todo cuanto quiso lo hizo. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Boca tiene y no hablan, ojos tienen y no ven, orejas tienen y no oyen, nariz tienen y no huelen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no andan. No echan voz de su garganta, semejante a ellos serán los que los hacen, todo el que en ellos confía. La casa de Israel confía en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su ayudador y su escudo.
Los que temen al Señor confían en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los pequeños como a los mayores. El Señor os hará crecer en número, a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo es el cielo del Señor, mas la tierra se la dio a los hijos de los hombres. No alaban los muertos al Señor, ninguno de los que descienden al sepulcro, mas nosotros bendecimos al Señor ahora y por siempre. Bien, muy bonito el salmo que nos llama a reconocer a Dios, a reconocer también nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, porque inicia el salmo diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Entonces eso también muestra como nuestra condición de criaturas, que esperamos de otro, de sabemos que es nuestro Padre. Y también muy lindo cuando dice Leandro que los otros dioses tienen boca, no hablan, tienen oídos y no escuchan, y no tiene, su garganta no tiene voz. Y es muy tremendo porque, claro, eso muestra que si no es el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, eh, otro supuesto Dios quiere decir que no tiene ojos, no tiene orejas y no habla, quiere decir que es algo que no existe. Si nosotros vamos a pedirle a ese Dios, entre comillas, no nos va a escuchar, pero verdaderamente sabemos que nuestro Dios es Padre, nos escucha, nos ama, nos quiere. Eso también pues nos mueve a nosotros en este contexto en el que estamos, a que a pesar de las dificultades, como nos explicabas hace rato, a pesar de los problemas, del contexto en el que estaba el pueblo de Israel, y lo podemos trasladar a nuestra vida, también en nuestras dificultades, en nuestros problemas, eh, al ser conscientes que tenemos un Dios que es nuestro Padre, nos escucha, eso nos aumenta la confianza, nos aumenta la esperanza para hablar con Él, para orar con Él, porque eso quiere decir la oración, hablar con aquel que sabemos nos ama. Entonces, bueno, es muy bonito pues el tema, Leandro. Sí, no, y de verdad pensar en una cosa, es que hemos sido creados por Dios. Dios nos creó por su palabra y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero en este salmo vemos una contraposición o un contraste. El hombre quiere hacer estos ídolos, pero a imagen y semejanza suya, describiendo los sentidos que tenemos. La visión, el tacto, el oído, la escucha, el hablar, nuestras piernas, es decir, nuestra humanidad, reflejarla o plasmarla en un ídolo inerte que estos babilonios se hacían y le ponían nombres como su Dios, lo evocaban como su Dios y en ellos confiaban toda su esperanza. Pero estos ídolos eran incapaces de comunicarse, de decir, de hablar, de transmitir y en primer lugar de amar. No eran capaces de darse. Todo lo contrario a Dios. Dios cuando nos creó, se nos dio, nos comunicó y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nosotros también nos podemos dar y comunicar. En cambio estos ídolos enmudecen, son piedras inertes que lo que reflejan es un vacío profundo de una ausencia de vida. Y esa ausencia de vida no es otra cosa que la ausencia del Dios verdadero, que es capaz de transformarnos a nosotros desde el interior. Y el salmista evoca entonces la confianza. Casa de Israel, confía en el Señor. Casa de Aarón, confía en el Señor. Fieles del Señor, confía en el Señor.
Él es tu ayudador, tu auxilio. Y el Señor viene a hacer eso para con nosotros, nuestro auxilio, nuestro ayudador, nuestro Padre, que nos ama, que nos quiere. Y hoy por hoy nosotros también podemos reflexionar estas palabras porque también podemos nosotros fabricarnos ídolos que vengan a sustituir el lugar que Dios debe ocupar en nosotros. Un lugar que solo Dios merece como su gloria. Una gloria que Él quiere compartir con nosotros porque para eso hemos sido creados. Para eso el Señor nos hizo. Para esa comunicación mutua de amor y para la vida del cielo. Pero cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nosotros nos asemejamos a otros ídolos, que en la modernidad podemos decir, o pensar mejor dicho, ¿cuál puede ser esos ídolos a la cual yo estoy propenso a caer y a las cuales todos estamos propensos a caer? La fama, el honor, el placer, el dinero. Y pueden ser cosas muy sencillas, la tecnología, los desarrollos científicos, la política, las ideologías. Y pensemos algo tan noble como el trabajo. Lo podemos desvirtuar. Y yo puedo, aquello que es tan bonito y tan bueno el trabajo, lo puedo yo trastornar de alguna manera y hacer que eso se convierta en un ídolo, de tal manera que afanosamente trabajo única y exclusivamente para tener dinero, para buscarme mi mayor fama, olvidándome y desequilibrando un poco, digamos, mi relación con Dios, porque lo pongo por encima, o mejor dicho, pongo por encima el trabajo que lo que le corresponde lugar a Dios en mi vida, y se convierte el trabajo entonces para mí en un ídolo. Abandono mi vida de oración, abandono la misa dominical, abandono incluso mis quehaceres en el hogar, abandono el amor que le debo y el tiempo que le debo a mis hijos únicamente por estar encerrado en el trabajo. Y no está mal trabajar. Estoy poniendo solo un ejemplo, pero eso puede aplicar a otras realidades, al dinero, a la comida, al placer y a un sinfín de cosas. Es decir, volver a lo que Dios ha creado, a las criaturas, como para sí mismo, de manera egoísta, de manera, digamos, egocéntrica, convirtiéndolo en un ídolo y desdibujando aquello que Dios creó, pero para nuestro bien, para que lo podamos usar sana y santamente. Bien, Leandro, muy importante eso porque, claro, puede quedarse como el tema de sí, los ídolos, como estatuas, como imágenes simplemente, cuando verdaderamente aquí se está yendo directamente a qué ídolo nos podemos fabricar cada uno de nosotros y es muy tremendo ver que, por ejemplo, la riqueza se puede convertir en nuestro Dios y dejamos a un lado a nuestro Dios verdadero, porque claro, vivimos simplemente para el dinero, porque mucha gente dice, no, si yo tengo como que el dinero suficiente para vivir, como que ya yo me tranquilizo, pongo toda mi confianza en eso y descanso. Y me olvido de Dios, me olvido de las otras personas que están a mi lado, no los ayudo, etc. Entonces es ver cómo verdaderamente reflexionar en nuestro corazón y que, bueno, esto que estamos meditando también nos ayude en nuestro momento de oración, ¿no? Que nuestro momento de oración puede ser, no sé, en la habitación, de rodillas ante una imagen de Jesús en la cruz, una imagen de la Virgen María, o cerrando nuestros ojos, hablando con Dios que habita en tu corazón, que habita en mi corazón, y poder decir, ¿será que yo tengo algún ídolo? ¿Será que yo verdaderamente tengo puesta mi confianza
en otra cosa fuera de Dios. Entonces, claro, son elementos muy importantes que nos ayudan como a hacer este pequeño examen de conciencia, ¿no? Entonces es muy importante poder descubrir cuál será mi ídolo, ¿sí? Y la idea de todo esto es que, claro, como decía ahorita Leandro, no es simplemente, claro, que la riqueza sea mala en sí misma o el placer o el trabajo, no, sino que todo eso tenga su justo medio, porque simplemente el trabajo, el dinero, el placer es un medio, ¿sí? Pero el fin es Dios. Entonces que nosotros no quitemos a Dios y pongamos estas otras cosas en vez de Él. Entonces, bueno, eso es lo que hay que pedirle pues al Señor para poderlo descubrir en nuestra vida. Y poder orar con el mismo salmo, que empieza con esta frase: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria, a Él. O sea, es un himno a la gloria de Dios, a la divinidad de Dios. Es un himno que evoca a la confianza en Dios y no a las cosas que nosotros mismos podemos fabricar, que nosotros mismos podemos hacer, y que muchas veces parte de nuestros esquemas mentales, de nuestras ideas que podemos tener de Dios, de un Dios a mi medida, de un Dios a mi manera, de un Dios a mi comodidad. Y Dios quiere que rompamos con todas estas cosas, con todas estas ideas, con todos estos ídolos que nosotros nos podemos hacer, y que nosotros nos asemejamos a estos ídolos y nos enmundecemos. Somos capaces de enceguecernos, de ni siquiera dar un paso en libertad, en correspondencia de amor a Dios, sino que al contrario, nos atamos y nos sumergimos en nosotros mismos y en nuestra corta mirada. La idea es también que nosotros podamos reconocer verdaderamente la presencia del Señor en nosotros, en la iglesia, en el hermano, de un Dios que no es ajeno a mi vida, de un Dios que ha dado la vida por mí, que se entregó por mí, se entregó por ti, y que cada uno de sus palabras, de sus gestos, de lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, ha sido para darnos a comunicar su amor misericordioso y grandioso, que nos libra de todo ídolo. Es como un antídoto, como una vacuna. De alguna manera nos preserva, nos pone en alerta, nos ilumina y nos dice: por aquí no. Porque es muy fácil enredarse en estos ídolos que nos pueden mermar en nuestra vida espiritual, o nos pueden incluso llevar a una ceguera tal que dejemos de reconocer al Dios verdadero como a nuestro Dios, y perder el centro de nuestra vida y perder el centro de nuestra fe. Entonces, es un tanto peligroso, un tanto peligroso. Pero el Señor está con nosotros. Es nuestro auxilio, es nuestra ayuda, y como dice el salmista: confía en Él, casa de Israel. ¿No? Confiar en el Señor es importante, para que como un niño decirle: Señor, aquí estoy, te amo, papá, me pongo en tus manos. Súper, súper. Estas cosas y estas verdades son tan necesarias para nuestra vida, y yo creo que ciertamente todo esto es gestor de esperanza en nuestra vida. Por ejemplo, el salmista decía: Dios es mi escudo. Y esto es una cosa muy tremenda, porque créanme, queridos hermanos, que uno muchas veces en momentos de dificultad, de tribulación, de cualquier índole de problema que tengamos, llegamos a un tal momento de desesperación que lo vemos todo perdido. Vemos que ya como que no hay nada que hacer y nos cerramos, nos ofuscamos, porque es lo propio de nuestra humanidad, ¿cierto? Porque claro, el tema central de todo esto es que debemos ser conscientes que por el pecado original, por la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rompió esta comunión que teníamos con Dios, esta amistad, ¿sí?, que tenía Adán y Eva con Dios total, ¿sí? Entonces en nosotros, por esta consecuencia de estos nuestros primeros padres, Adán y Eva, claro, a nosotros se nos hace bien complicado
acercarnos a Dios, confiar en Él, obedecerle. Y como dice San Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces estamos como una continua lucha interior, ¿sí? Pero es muy hermoso saber que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestro Padre, que nos quiere, que nos perdona en todo momento, que también muchas cosas que pueden venir a nuestro oído, pueden ser del demonio, que nos dice, tú ya no tienes remedio, ya no tienes solución, tú eres un pecador, Dios no te va a perdonar, ya no vale la pena, pero ciertamente el Dios que es Padre y amor está como cuando el hijo pródigo venía de lejos y él lo ve de lejos y se lanza hacia él, lo cubre de besos, lo abraza, y eso él lo hace por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, que este sea pues el mensaje que nos quede en el corazón. Bueno, damos gracias a Leandro, la compañía, exponer este tema, sacar este espacio de su tiempo para cada uno de ellos. Entonces, bueno, pedirles que sigan orando por nosotros. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su corazón, de sus hogares, para ver todos estos videos que verdaderamente nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Entonces, bueno, que la Virgen les guarde. Y bueno, seguimos ahí desarrollando nuestros próximos programas, los seguimos invitando a los que vienen.